Buenos días, soy Víctor Martínez y quiero hablarles del término de cultura desde el punto de vista de la antropología. En términos generales debemos señalar que el concepto de cultura se define como ese producto que se da del aprendizaje que se da en un determinado grupo social. Pero yendo un poco más allá, en antropología tenemos dos conceptos, uno visto desde el punto de vista materialista y otro desde el punto de vista mentalista. ¿Qué dicen los materialistas? Que la cultura es ese producto de aprendizaje que se da observando los comportamientos de las personas en un grupo social y además cada uno de esos elementos, herramientas u objetos materiales que le ayudan a aprender en su entorno social. Aquí podemos ver dos autores muy importantes. Uno de ellos es el antropólogo inglés Edward Burnett Tylor. ¿Qué nos dice él? Él dice que ve la cultura como un todo complejo donde se incluye el conocimiento, las ciencias, las artes, la moral, los hábitos y todas las conductas que el hombre desarrolla en sí para estar en sociedad. Y el segundo autor es el estadounidense Adamson Howell, que nos dice que la cultura es un sistema integrado de pautas de conducta aprendidas, que no necesariamente son transmitidas biológicamente, sino que son aprendidas por el hombre en desarrollo de todo su proceso de socialización. Entonces, algo muy importante que nos dice Howell es que la cultura es producto de la invención social y que se transmite entre las sociedades, entre los seres humanos, a través del lenguaje y de la comunicación. Eso es lo que permite que la cultura permanezca de generación en generación. Ahora veamos el concepto de los antropólogos mentalistas. ¿Qué dicen ellos? Que la cultura no es más que una abstracción. ¿Por qué una abstracción? Porque se hace a partir de unos reglamentos y unas normas que le dicen a la sociedad cómo comportarse, y a la vez esos comportamientos necesitan de unos objetos materiales para facilitar el cumplimiento de esas normas y reglamentos. Por eso lo llaman como una abstracción. Finalizando el concepto de cultura, entonces podemos decir que la cultura es la referencia al comportamiento de un grupo social. A la vez se transmite siempre de generación en generación. También podemos decir que no son reglas específicamente rígidas, es decir, puede haber cierta tolerancia o permisibilidad a fallar en esas normas. Siempre hay unos códigos, es decir, el lenguaje. Por eso el lenguaje es transversal a todas las actividades humanas. Si no hay comunicación, pues no hay cultura. Son tips generales al concepto de cultura. Tres conceptos claves en el entendimiento de lo que es cultura desde antropología: la enculturación, el relativismo cultural y el etnocentrismo. ¿Qué es enculturación? Básicamente es ese proceso mediante el cual todo individuo comienza a aprender o asimilar una cultura específica. Todas las personas desde niños sufren un proceso de enculturación. Cuando usted se mete en una sociedad, va empezando a entender y asimilar esa cultura. Ese es el proceso de enculturación. Relativismo cultural. Ninguna cultura es igual a otra, a pesar de que hay cosas, situaciones, objetos o significados muy similares a otras, todas son diferentes. Por eso siempre hay una particularidad en cada cultura. Cada cultura es diferente, hay diversidad, hay pluralidad. Ese es el relativismo cultural. Y ahí podemos hablar directamente de lo que es el etnocentrismo, que podría ser una forma contraria a hablarle al relativismo cultural. ¿Qué es el etnocentrismo? Cuando yo tengo mi cultura, tiendo a decir que mi cultura es mejor o es preferible a otras. Ese es el etnocentrismo, creer que mi cultura es mejor que otra. Un ejemplo, podría decir que los costeños son demasiado bullosos, demasiado alegres. Entonces el costeño decir, no, lo que pasa es que los cachacos son muy aburridos, muy fríos, muy pasivos. Ese es un ejemplo de etnocentrismo. Tres claves: enculturación, relativismo cultural y etnocentrismo. Gracias.